ay, ay, ay. La punta era como su cabeza, mira, ni te gusta. ¿Mm? ¿Cómo? Bien, a ver, a ver. ¿Cómo es Jorge? Pues que no conocen, que no vieron, ¿sí lo explico?
Muy bien, gracias. Y no sé si me escuchan ahora. ¿Sí? Sí, Muy bien. Bien, entonces les decía que perdón, los conjuntos se pueden representar gráficamente por extensión y por comprensión. Gráficamente a través de un diagrama, por extensión, colocando entre llaves los elementos y por comprensión determinando de forma general la característica en común que guardan los elementos de un determinado conjunto. Entonces, en este caso tenemos cómo escribir este conjunto, ¿sí? La solución de x para x cuadrado más 3x más 4 igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Que serían los valores de x, ¿sí? Entonces, para este caso, ¿cuáles serían los valores de x? Voy a dar ahí unos 2 minutos, 3 minutos para que puedan hacer el ejercicio y me dicen ustedes cuáles serían entonces los valores de x. Bien, no sé si ya tienen la respuesta entonces. ¿Cuál sería la solución para esta ecuación? ¿Cuál sería entonces la solución de este conjunto? ¿Todavía no? Es algo difícil. Bien. Lo primero que tienen que hacer es identificar la forma de solucionar esta ecuación, ¿verdad?
¿Se dan cuenta? Pues lo que tenemos es un polinomio de la forma x cuadrado más 3x, perdón, x cuadrado más x más c, ¿verdad? Más bx más c. Entonces, esa forma de polinomio se puede factorizar. Eso quiere decir que al factorizar nosotros este polinomio, nosotros podemos también con eso hallar la solución a la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces la solución a la ecuación? Bueno, primero entonces factoricemos, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. Permítanme un segundo. Bien. Entonces, de forma factorizada ya tenemos lo siguiente. Voy a insertar por acá una ecuación. Abro dos paréntesis. Y luego escribo x en ambos. Y me doy cuenta de que el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Para ambos. ¿Por qué? Porque tanto la C, digamos que es más 4 en este caso, y el BX, que sería más 3X en este caso, son positivos. Entonces, voy a escribir más, más. Busco dos números que multiplicados me den 4, ¿verdad? Ah, perdón. Que multiplicados me den 4 y que sumados me den 3. Perdón, aquí sí hubo un error mío, perdón. La ecuación era así. 4x más 3. ¿Sí? Esto sí ya se puede factorizar, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Buscamos dos números, en este Ya no caso, salía, ¿perdón? no salía Sí, exacta, salía sí, con con números razón. complejos. Sí, sí, con razón no salía. Ujú. Bien, entonces, de esta forma ya se puede factorizar, ¿verdad? Dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 3 y 1. Igual a 0, ¿verdad? Porque esto sigue siendo una ecuación. Entonces ya en esta forma ya podemos nosotros pues hacer el análisis donde vamos a descubrir que tanto si el primer paréntesis por ejemplo es 0, el resultado va a ser 0. Y si el segundo paréntesis va a ser, es 0, el resultado también va a ser 0. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier número que se multiplique por 0 va a dar 0, ¿verdad? Y ambos están multiplicándose entre ellos. Entonces puedo separar y decir lo siguiente, que x más 3 es igual a 0, o bien x más 1 es igual a 0. Entonces ya de esta forma puedo verificar lo siguiente. Una de las soluciones de x sería x igual a menos 3, que se obtiene de restar 3 en ambos lados, ¿verdad? En este caso, resto 3 de la primera ecuación, que sería esta. Resto 3 en ambos lados y me queda x igual a menos 3. Para la segunda, de igual manera, la operación inversa a menos 1 sería, perdón, a más 1 sería menos 1. Entonces me quedaría x igual a menos 1, ¿verdad? Restando x en ambos lados. Entonces, ¿qué obtengo? Que la solución para la ecuación 2x, perdón, x cuadrado más 4x más 3 igual a 0 es menos 3 y menos 1. Gráficamente, ¿cómo lo colocaría? Bueno, voy a colocar lo siguiente, menos 3 y menos 1. Y esto lo voy a colocar en alguna figura, ¿verdad? Regularmente se usa el círculo o el óvalo, pero puede ser cualquier figura, ¿verdad? Y lo puedo colocar así. Tal vez con un color en un tono un poco más claro, ¿verdad? De esta manera, 3 y menos 1.
por extensión, yo colocaría lo siguiente. A, ¿verdad? Bueno, aquí tal vez colocar siempre el nombre del conjunto, ¿verdad? A igual, también A igual. Abro corchetes. Y por extensión basta con colocar los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Que serían menos 3, menos 1. Y por comprensión, de igual manera, puedo colocar la descripción de ese conjunto, ¿verdad? Copio y por extensión ya coloco el conjunto, que sería el conjunto A. Abro corchetes. Y podría definirlo como la solución X para la ecuación X cuadrado más 4X más 3. ¿Sí? Y entonces ahí ya tendríamos lo que es las tres formas de representar un conjunto. ¿De acuerdo? Claro, tuvimos que hacer un proceso antes, ¿verdad? Pero esa es la forma como se pueden representar los conjuntos. Bien, ¿tienen alguna duda? Pero ahí por comprensión ya no se pone la solución, ¿no? Solo así se pone. Sí, solo así. No se ponen los valores que se No, encontraron. no se ponen los valores. Ah, bueno. Sí, solamente se hace mención a las características del conjunto, de los dos elementos. Ujú. Bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a regresar a la presentación y vamos a ver entonces los tipos de conjuntos, ¿verdad? Algunos son comparados y otros ya están predeterminados, ¿verdad? Como el conjunto vacío y el conjunto unitario. Para el conjunto disjunto y el conjunto subconjunto, pues se hace una comparación. Entonces veamos cómo sería esto. El conjunto disjunto son aquellos conjuntos, ¿verdad? Tienen que ser dos. Aquellos conjuntos que no tienen nada en común, ¿sí? Que no guardan ninguna relación. Acá vemos dos ejemplos. En un primer ejemplo están números impares de 1 a 10 y números pares de 1 a 10. Ninguno tiene nada que ver con el otro, por lo tanto son disjuntos. La característica principal es que la intersección entre dos conjuntos disjuntos entre ellos da como resultado un conjunto vacío. ¿De acuerdo? Bien, entonces veamos un ejemplo un poco más acercado a nuestro entorno, que es la matemática un poco más avanzada, ¿verdad? Entonces colocamos conjunto, disjunto, ¿sí? ¿Cómo haríamos nosotros un conjunto disjunto? Bueno, primero necesitamos los dos conjuntos. Podemos colocar entonces A igual, y lo voy a hacer en forma, lo voy a colocar en forma por comprensión, y serían los números mayores a 2. En un primer conjunto estaría este, y en un segundo conjunto estaría el conjunto B, siempre con mayúscula, donde tenemos los números menores a menos 2.
Disculpe, ¿Sí? no se ve lo que está haciendo, no sé si solo yo no veo o Ah, todos perdón, no ahí ven. está. Se quedó una presentación. Sí. Gracias. Bien. Entonces, tenemos dos conjuntos disjuntos, ¿verdad? El primer conjunto es A, que son los números mayores a 2. Y el segundo conjunto es B, que son los números menores a -2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo que estos conjuntos son disjuntos? ¿O cómo puedo hacer yo para comparar? Bueno, veamos qué comprenden los números mayores a 2. Bueno, comprenden el 3, el 4, el 5 y números racionales, ¿verdad? Y algunos irracionales que quepan en el concepto de que sean mayores a 2 y tiende al infinito, ¿sí? En cambio, los números menores a -2 son números, por ejemplo, como el -3, -4, más pequeños que -2, ¿cierto? -5, números también irracionales que puedan caber dentro de esos valores y que van tendiendo al menos infinito, es decir, que en el ejemplo, perdón, en el conjunto A es de 2 a más infinito y en el conjunto B es de menos infinito a -2. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún número que cumpla con ambas características, es decir, que sea mayor a 2 y que al mismo tiempo sea menor a 2. No existe ese número, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estos dos conjuntos son disjuntos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bien. Conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿verdad? Y se puede representar como, bien lo pueden observar acá, un corchete vacío o este símbolo de conjunto vacío, ¿verdad? Ambas son correctas. Acá nos presenta un ejemplo que dice que el conjunto A está formado por los números consecutivos 2, 7 y 13, lo cual es falso, ¿verdad? Porque 7 no es consecutivo a 2 y 13 tampoco es consecutivo a 7. Entonces, no hay números consecutivos, por lo tanto, es un conjunto vacío. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Conjunto vacío. Conjunto vacío. Entonces, podemos tener igual por extensión, perdón, por comprensión, el conjunto A. No hay problema que yo escriba el conjunto A varias veces, ¿verdad? Porque son diferentes ejemplos. Por eso les estoy colocando ahí el título, ¿verdad? De cada cosa para que ustedes puedan ir observando que son distintos ejemplos que vamos haciendo. Entonces, tenemos lo siguiente. Acá, entre corchetes, tenemos, por ejemplo, el conjunto A que pertenece a el conjunto de los números impares divisibles exactamente dentro de 2. ¿Verdad? De otra forma, números impares que tengan mitad exacta. ¿Sí? Aunque sean divisibles exactamente dentro de 2. Bien, este es un conjunto vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que los únicos números que tienen una mitad exacta o que son divisibles exactamente dentro de 2 son los números pares, ¿verdad? Los números impares nos van a dar un número racional, ¿verdad? ¿Sí? No nos da un número
natural o entero. En todo caso, ¿verdad? Entonces, este es un conjunto vacío, ¿sí? Números impares divisibles exactamente dentro de 2. ¿Alguna duda? Tengo una preguntita. ¿Sí? Como el conjunto vacío tiene, el conjunto en sí tiene varias definiciones, ¿verdad? Digamos, agrupación de entes o elementos o así. Pero cuando dice conjunto vacío, ese que no tiene elementos, entonces me decía un alumno como que si es un conjunto y no tiene elementos y la definición del conjunto, entonces ahí me dejó pensando, entonces, ¿qué respuesta se puede dar en ese sentido cuando decimos conjunto vacío, cuando no tiene ningún elemento y si la definición del conjunto es la agrupación de elementos? Bueno, hay algo, muy buena pregunta, de hecho, ¿sí? Hay algo muy interesante que pasa con el conjunto vacío, y es por la razón que sí se le puede llamar conjunto, ¿verdad? De hecho, recordemos que el conjunto matemáticamente no tiene una definición. Se le da una definición por las características que tiene el conjunto, ¿verdad? Que es una agrupación, ¿sí? Bueno, si bien es cierto que para que exista una agrupación debe haber algo que se agrupe, ¿verdad? Porque tiene lógica pensar que si no hay nada que se pueda agrupar, no existe entonces una agrupación y por lo tanto no existiría conjunto. Bueno, pero partamos entonces de que para conjunto no hay una definición matemática, sino que se le hace una acepción o una definición para poder entender un poco mejor qué es un conjunto. Entonces, partamos de eso, ¿verdad? En este caso, pues el conjunto vacío puede ser conjunto porque, dadas las características de algo, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Hay una característica, ¿verdad? ¿Sí? Los números impares divisibles exactamente dentro de 2. Entonces, hay una característica dada. Sin embargo, ¿qué pasa? Que no hay elementos o no, en este caso números, ¿verdad? No hay números que cumplan con esas condiciones. Entonces, si no hay elementos, si no hay personas, por ejemplo, si no hay en este caso números que cumplan con la condición, entonces es un conjunto vacío, porque el conjunto parte de una condición dada. Y aquí sí hay una condición. Lo que no hay son elementos, ¿verdad? Pero en ese caso se le puede explicar, bueno, depende del grado en el que estén sus estudiantes, porque es muy diferente la pregunta, por ejemplo, si están en primaria a si están en básicos, ¿verdad? Cuando están en básicos o incluso en diversificado, pues ya se puede dar una definición un poco más amplia en cuanto a una demostración matemática. Pero si estamos en primaria, entonces tenemos que bajar un poco el nivel y hacerlo un poco menos abstracto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, creo que una definición como general es decir que hay características muy específicas, porque esta es una característica demasiado específica, ¿verdad? Hay características muy específicas donde no vamos a encontrar cosas, personas, animales o números que cumplan con esa característica, ¿verdad? Entonces, como hay una característica dada, es un conjunto, pero es un conjunto vacío porque no hay cosas que cumplan con esa condición, ¿sí? Esa sería como la respuesta como general para esa pregunta. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, conjunto vacío y luego, aquí en la presentación, lo que sigue es el conjunto unitario, ¿verdad? El conjunto unitario, pues es aquel conjunto que solo posee un elemento, un único elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si A es un conjunto unitario, dice hallar X. Sabemos entonces que el conjunto unitario solo tiene un elemento, ¿verdad? Solo puede tener un elemento. Entonces, ¿qué valor tendría X aquí?
4. 4, ¿verdad? Claro, partimos del sentido lógico en donde si es un conjunto unitario, ¿verdad? El elemento que puede tener acá es 7, ¿verdad? Es decir, que x más 3 debe ser igual a 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7 es el elemento que está acá. Entonces, si x más 3 es igual a 7, realizando la ecuación nos da como resultado 4, ¿verdad? Además es evidente que el número que tenemos que sumar con 3 para que nos dé 7 es 4, ¿verdad? Entonces, de esta manera tenemos un conjunto unitario. Hagamos un ejemplo propio entonces. Acá, conjunto unitario. Y también, creo que es bastante importante colocar todos por extensión, así vamos haciendo el análisis de palabras a números. Primero, el conjunto, le voy a poner a este otro nombre, tal vez C. Conjunto C, que es igual a los números pares y primos. Bien. Entonces, solo hay un número que cumple con esa condición, ¿verdad? Que sea primo y que sea un número par, ¿verdad? El número 2, que este sí también lo voy a escribir por extensión. Entonces, coloco esto. C, ¿verdad? El conjunto C es igual a 2, ¿verdad? ¿Sí? También tomando en cuenta que los números primos se basan en los números naturales, ¿verdad? ¿Sí? O sea que solo puede ser 2 positivo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda? Por ejemplo, las soluciones para las ecuaciones lineales también van a pertenecer a un conjunto unitario, ¿verdad? Porque X solo puede tomar un valor. ¿De acuerdo? Volviendo a la presentación, entonces, tenemos los conjuntos, el conjunto subconjunto, ¿sí? En este caso, pues, la definición como tal es un conjunto que cabe, que pertenece a otro conjunto que evidentemente es más grande que él, ¿verdad? Y nosotros para hablarlo en términos numéricos tenemos un ejemplo muy interesante. Tenemos un ejemplo muy interesante que tiene que ver precisamente con números, ¿verdad? Lo voy a colocar por acá. Y tenemos, de hecho, el conjunto de todos los números, ¿sí? Voy a colocar una imagen para que la analicemos, ¿verdad? Ahí mismo en Word. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta imagen representa el conjunto de todos los números, ¿verdad? El conjunto más grande de números que existe es el conjunto de los números complejos. Este abarca dos subconjuntos, es decir que hay dos subconjuntos que pertenecen, ¿sí? O que están inmersos en el conjunto de los números complejos. Estos son los números reales y los números imaginarios. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vimos números imaginarios, vimos que se podían formar números complejos de esa forma, ¿verdad? Mezclando, de cierta manera, podríamos decir así, números reales y números imaginarios. Y así formábamos los números complejos, ¿verdad? Bien, los números imaginarios están solos ahí existiendo, ¿verdad? Separados de los números reales y que si se pueden dar cuenta,
¿qué serían los números reales y los números imaginarios? ¿Qué tipo de conjuntos serían entre ellos? Que fue la primera comparación que vimos. Sería un conjunto disjunto. Correcto, serían conjuntos disjuntos, ¿verdad? Porque no tienen ninguna relación entre ellos y no hay un número, por ejemplo, que pertenezca a ambos. ¿Sí? No hay ningún número que pertenezca a ambos. Luego están los números reales que a su vez también tienen dos subconjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Dos principales subconjuntos. En este caso están los números racionales y los números irracionales. ¿Sí? Entonces los números racionales son subconjunto de los números reales, pero también son subconjunto de los números complejos. ¿Sí? Y al mismo tiempo los números racionales son un conjunto disjunto comparado con el conjunto de los números irracionales. Bien, los enteros, como podemos observar, son subconjunto de los números racionales y los números naturales son subconjunto de los números enteros. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los números complejos abarcan números naturales, enteros, racionales, irracionales, imaginarios, de todo, ¿verdad? Los números reales abarcan los números irracionales, naturales, enteros y también racionales. Y que los números racionales abarcan los números naturales, enteros y racionales. Y los números enteros abarcan a los números naturales. Algo muy interesante es que, si se dan cuenta, el conjunto más pequeño es el conjunto de los números naturales. Sin embargo, es pequeño, digamos, en una forma muy subjetiva, porque el conjunto de los números naturales es infinito. Sin embargo, el conjunto de los números enteros es un infinito superior, un infinito más grande, abarca más números, ¿verdad? Tiene sentido pensar que los números enteros son el doble de grande que los números naturales, es decir, dos veces infinitos, ¿verdad? Pero dos veces infinito es igual a infinitos, ¿verdad? Entonces, pasa algo muy curioso, muy interesante con los conjuntos de los números, porque pues todos son infinitos evidentemente, pero si nosotros los pusiéramos en comparación, dados estos conjuntos, tenemos que hay infinitos más pequeños, ¿verdad? En estos casos. Bien, quiere decir que, por ejemplo, el número 2 es un número natural, que también es un entero, que también es un racional, que también es un real y que también es un número complejo, ¿verdad? Que, por ejemplo, el -8 no es un número natural, pero sí es un entero, que también es un racional, que también es un número real y que también es un número complejo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese número está dentro del conjunto de los números enteros y ese conjunto es subconjunto de los conjuntos que ya hemos hablado, ¿verdad? De racional, real y complejos. ¿Sí? Entonces, un subconjunto es eso, ¿verdad? Es un conjunto que pertenece a otro conjunto que es más grande que él y que todos sus elementos, ¿sí? Están o cumplen con las condiciones del conjunto más grande, ¿verdad? Todos sus elementos. No puede haber ninguno solo que no cumpla con esa característica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si ustedes hacen la prueba con estos conjuntos, se van a dar cuenta que tiene todo el sentido, ¿verdad? Por ejemplo, los enteros cumplen con las condiciones de los racionales y estos también cumplen con las condiciones de los complejos. Muy bien. ¿Alguna duda?
De acuerdo, voy a continuar entonces. Y tenemos algunas relaciones entre conjuntos. Como ya vimos algunas, pues la inclusión, ¿verdad? Subconjunto, conjunto potencia, conjuntos de conjuntos y conjuntos comparables, ¿verdad? Hay diversidad de relaciones que se pueden hacer entre los conjuntos, ¿verdad? Vamos a ser más específicos en eso en las próximas sesiones, pero es bueno que ustedes conozcan qué se puede hacer entre conjuntos y que de hecho el estudio de la teoría de conjuntos nos ayuda mucho a analizar ciertas cosas propiamente de la matemática en otros aspectos, como la estadística, por ejemplo, y también nos ayuda en pues cuestiones que no tienen que ver en muchos casos con matemática, por ejemplo, ordenar, ¿verdad? Cuando ustedes ordenan, me imagino yo, en la cocina, por ejemplo, bueno, pues tienen platos de un lado, tienen vasos de otro lado, no lo tienen todo junto, ¿verdad? Tienen ollas en otro lugar, por ejemplo, cubiertos en otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, separar, agrupar por características en común, ¿verdad? Y bueno, de esa manera lo que ustedes están haciendo entonces es agrupando por esas características, pero también haciendo relaciones entre los conjuntos. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden tener el conjunto de cubiertos, ¿sí? Pero si ustedes los ordenan, por ejemplo, cucharas, en otro espacio, por ejemplo, siempre juntos, pero en otro espacio tenedores, en otro espacio cuchillos. Entonces tienen un conjunto universo, ¿verdad? Que puede ser conjunto universo de cubiertos, pero que pertenece cada uno como subconjunto de ese conjunto grande, ¿verdad? Que es un subconjunto de cucharas, un subconjunto de tenedores y un subconjunto de cuchillos, por ejemplo, ¿verdad? Que además ese conjunto a su vez puede ser disjunto de otro conjunto, ¿sí? Que no tiene ninguna relación. Por ejemplo, los platos o los vasos, ¿verdad? Son disjuntos entre ellos. Depende también del concepto que nosotros le demos, ¿verdad? Porque si lo estamos utilizando como utensilios para comer, por ejemplo, ¿sí? No para beber, para comer. Entonces tenemos que los vasos son disjuntos a los platos. Pero si tomamos como referencia el conjunto de utensilios que se pueden poner en una mesa, bueno, entonces ahora sí, ¿verdad? Pertenecen al mismo conjunto y cada uno es subconjunto de ese conjunto más grande, ¿verdad? Entonces, en la vida cotidiana, pues podemos nosotros darle diferentes acepciones o podemos relacionar de distinta forma cada conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a continuar y tengo entonces la cardinalidad de un conjunto. ¿Alguien se recuerda de esto? ¿Qué era la cardinalidad de un conjunto? Es la cantidad de elementos. Correcto. Está dada por la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿verdad? Si el conjunto es vacío, su cardinalidad es cero. Si es un conjunto unitario, por ejemplo, su cardinalidad es 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la cardinalidad? Que solo se puede asignar, ¿verdad? La cardinalidad a un conjunto siempre y cuando éste sea finito, es decir, que pueda contarse, ¿verdad? No importa si este conjunto tiene 1.000.000 de elementos, ¿verdad? Lo importante es que pueda ser contable, ¿verdad? Que se pueda contar. Y esta da, como decía su compañero, por el número de elementos que tenga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál sería la cardinalidad en el conjunto A? Diezli, 10. ¿Por qué 10? perdón, Son es que veintisiete. leí pares, pero son impares. Ah, no, pero, ajá, sí, sí, correcto. En el conjunto B, sí.
En el conjunto B son 10. La cardinalidad es 10, correcto. Porque son impares hasta el 20. En el A, ¿cuánto sería? ¿No? Bueno, leámoslo. Dice X tal que X es una letra del abecedario. Entonces dice una letra, ¿sí? Una letra del abecedario. Como dice una, quiere decir que puede ser cualquier letra del abecedario, pero solamente podemos escoger una, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tenemos que, como solo es una, es un conjunto unitario y un conjunto unitario tiene la cardinalidad de 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda respecto a esto? Lico, o sea que ahí depende, en el conjunto A depende cómo es que lo ha descrito, porque si dijera X tal que X son letras del alfabeto, ahí sí se incluirían todas, ¿verdad? Todas, correcto. Pero como dice solo es una, entonces Así es. Por se eso vuelve sí, unitario. correcto, correcto. Por eso es importante la comprensión cuando hay un conjunto por comprensión, ¿verdad? Es decir, hay que leer muy bien todos los aspectos que tiene el conjunto, ¿verdad? Quiere decir, Lick, que si dijera X tal que X es la letra de, es una, por ejemplo, X tal que X es una vocal, al momento de representarlo de forma enumerativa sería solo la letra de una vocal, no se pueden incluir las 5. Así es, correcto. Porque yo tenía entendido de que si decía X tal que X es la letra de una vocal, entonces ya de forma enumerativa iba A, E, I, U, pero entonces no estaría bien así. No, en ese caso lo que se hace, por ejemplo, es hacer varios conjuntos, ¿sí? ¿Cuántas vocales hay? 5. Entonces, se hacen 5 conjuntos, uno con cada letra, porque cada uno, ¿verdad? Podría ser una posible respuesta. Por ejemplo, si en el examen o si en un examen X, ¿verdad? Se colocara esa pregunta y ustedes colocaran como respuesta, por ejemplo, la letra E. Alguien más coloca la letra I. Alguien más coloca la letra C, por ejemplo. Ah, bueno, entonces la tiene buena quien colocó la E, quien colocó la I, pero no quien colocó la C porque no es una vocal, ¿verdad? Entonces, pero las otras dos personas, aunque tengan respuestas distintas, también está bien, ¿de acuerdo? Ah, ya, gracias, Lick. Muy bien. Luego Lic, tenemos, perdón, sí, en la B sería entonces, como son números impares, sería 3, 6, 9, 11, 13, 17, 19, ¿verdad? el uno también, Ah, eso es lo que iba a preguntarle. El uno también es impar, ¿no? sí, sí. Ok, Lo entonces que no es el sería. uno es primo. Ah, ya. Ajá, el uno no es primo, pero impar sí. Ya, eso es lo que yo tenía la duda. Gracias, Lic. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, algo interesante acá, por ejemplo, con la B, es que asumimos todos, ¿verdad? Incluyéndome. No lo dice el conjunto, pero creo que debería de ser más específico, porque no sabemos si dice de los números enteros o de los números naturales, porque eso cambia mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si fuera impares desde, desde los números negativos, ¿verdad? Sería desde el menos infinito hasta el 20. Claro, algo importante es la definición que tiene el número impar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sobre esa definición se trabaja que son desde el número cero, por ejemplo,
hasta, perdón, desde el número 1 hasta el 20 en este caso, ¿verdad? Pero en este caso sí debería ser un poco más específico, ¿verdad? Impares desde dónde hasta dónde, ¿verdad? Sí debería haber un inicio y un final para que sea finito, porque si no, puede ser que sea un conjunto infinito y en todo caso no tendría cardinalidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero es solo una acotación a este ejemplo que vimos. Bien. Luego de esto tenemos entonces las operaciones entre conjuntos, que vamos a tener tanto las operaciones de unión como las operaciones de intersección. En el caso de las operaciones de unión entre conjuntos, se representa como A unión B y vamos a escribir, en este caso se hace muchas veces de forma, por extensión y por medio de gráfica, y por la forma gráfica, porque así nosotros observamos todos los elementos que comprenden a los dos conjuntos, ¿verdad? Es decir, que tanto los elementos del grupo A como los elementos del conjunto B, perdón, del conjunto A y del conjunto B, pertenecen al conjunto A unión B. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Voy a colocar por acá unión de conjuntos. Y tengo entonces lo siguiente. Para empezar, el conjunto A. Y voy a colocar por acá de forma por comprensión números primos, ¿sí? Menores que 15. ¿Sí? Muy bien. Y en un segundo conjunto tengo B, que van a ser números enteros menores a 10. ¿Sí? Ojo porque números enteros menores a 10 no dice menores o igual, ¿sí? Eso quiere decir que excluimos el 10, ¿de acuerdo? Perdón, enteros no. Aquí podría ser naturales, ¿sí? Para acortar el rango y que sea finito también. Entonces, números naturales menores a 10 y números primos menores que 20. Entonces, igual, ¿verdad? Pasa lo mismo que pasaba con el 10, que como es menor que, ¿verdad? Entonces, excluimos ese número, excluimos el 15. No lo tomamos en cuenta. Que de todas maneras no nos sirve para el ejemplo, ¿verdad? O sea, no nos sirve para los elementos que contienen, pero en el caso de conjunto B, sí podríamos confundirnos ahí y tomarlo en cuenta. En este caso no se toma en cuenta porque no dice menores o iguales, ¿verdad? Si dijera menores o iguales, ahí sí se debe tomar en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Voy a copiar los dos conjuntos. Ya sé que están por comprensión, pero los vuelvo a copiar porque ahora los necesito, pero de forma por extensión. ¿Cómo escribo entonces eso? Bueno, escribo ambos conjuntos separándolos, ¿verdad? Primero uno y luego el otro. Veamos entonces. Rico, una pregunta. ¿Sí? Ya en la descripción de los conjuntos, ahí ya no se coloca X tal que X, por ejemplo, X tal que X, los números primos menores que 15, o no es necesario. No es necesario. No es necesario. Pero Solo- ¿se puede colocar o no se puede? O sea, no. No, sí se puede colocar. Se utiliza casi siempre cuando hay alguna variable.
Se puede colocar o se puede omitir. No hay ningún problema en omitirla. Gracias, Lick. ¿Sí? Bien, entonces, números primos menores que 15. Bueno, comencemos a ver entonces cuáles son esos números primos. Primero tendríamos el 2, luego el 3, el 4 no es primo. Luego tendríamos el 5, que sí es primo, el 7, el 8 no es primo, ¿verdad? El 9 tampoco es primo, el 10 tampoco. Tendríamos el 11, el 12 tampoco es primo, el 13 sí, el 14 no, el 15 no lo tomamos en cuenta. Entonces tenemos esto, ¿verdad? 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y para el conjunto B, entonces tenemos los números naturales menores a 10. Es decir, los números naturales menores a 10 no se cuenta el 0, ¿verdad? Ese es un número entero. Se cuenta entonces a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Tampoco incluimos al 10. Entonces, ¿cómo quedaría el siguiente conjunto? A, perdón, esta es intersección. A unión B. ¿Cómo queda? Bueno, pues simplemente tomamos los elementos de, perdón, esto no es un corchete. Los elementos de ambos conjuntos, ¿verdad? Y los denotamos acá. Podemos empezar por el A, podemos empezar por el B, por cualquier número. Para hacerlo un poco más ordenado, pues puedo tomar en cuenta de primero el número más pequeño, el conjunto que tenga el número más pequeño en la recta numérica. En este caso, el conjunto B que tiene el 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Todos los elementos del conjunto B. Ahora voy a agregar los elementos del conjunto A, pero omitiendo a los números que se repiten. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 2 ya está, ¿verdad? Lo omito. El 3 ya está también, lo omito otra vez. El 5 ya está, también lo omito. El 7 también está, entonces también omito escribirlo. Solo se escribe una vez, si se repite, se escribe solamente una vez. El 11 no está, entonces este sí lo agrego. Y el 13, que tampoco está, que es el número que voy a agregar. Entonces, la unión entre los números primos menores que 15 y los números naturales menores que 10 sería este conjunto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora de forma gráfica, Lick, De forma gráfica, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Voy a escribir todos los números acá. Y aquí miren, para que ustedes lo puedan hacer, se los voy a enseñar para que ustedes lo puedan hacer en computadora por si ustedes quieren hacerlo con sus estudiantes en algún momento. Aquí en insertar, ¿sí? Insertar. Está la tabla, imágenes. Aquí hay diferentes herramientas. Se van a formas, ¿sí? Seleccionan una forma. Yo voy a escoger la elipse, ¿sí? Que es la que usé en el anterior. Y la voy a colocar sobre el conjunto de los números que está por acá. Tal vez de esta manera, ¿no? Lo que voy a hacer es darle doble clic. Y me voy a la opción que dice ajustar texto. En esta opción, ajustar texto. Le doy clic y me aparecen, me despliega varias opciones. Yo le voy a dar aquí en la opción que dice detrás del texto.
¿sí? Detrás del texto. Coloca entonces el texto por delante de la figura y ahora lo voy a rellenar. Voy a cambiarle de color porque creo que este está un poco oscuro, ¿verdad? Para que haga contraste, voy a colocar un color un tono más claro. Ustedes seleccionan ahí el color que a ustedes les gusta. A mí me gusta este color, creo que está bastante bien. Bueno, puede ser este también para cambiar un poco de color, pues este, ¿verdad? Y ahí estaría de forma gráfica. Siempre, claro, colocándole, voy a bajar un poco, igual voy a mover esto un poco. Acá no se va a ver, bueno, lo puedo colocar por acá, creo yo. El conjunto A, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí estaría ya entonces de forma gráfica. Ah, ya. Yo Y pensé que lo se quedaría hacían ahí. dos, yo pensé que se hacían dos gráficas y se unían por medio, es la intersección. También se puede hacer así, ¿verdad? Solo que todos los elementos, pues, abarcan el mismo conjunto. Entonces, ajá, A unión B se puede hacer como un solo conjunto, ¿sí? La intersección sí, ¿verdad? Porque hay números que no pertenecen, ¿ya? A la, eh, a esa intersección y hay números que pertenecen a esa intersección. Ahorita vamos a ver un ejemplo, de hecho, de intersección, donde podemos explicarle al estudiante también por qué existe el conjunto vacío. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Rick, disculpe, ¿Sí? pero nosotros hemos enseñado ahí a nuestros alumnos, por ejemplo, esta en forma gráfica, se hacen los dos conjuntos, los dos círculos o cuadros o lo que podamos usar, Ujú. y en donde va solo los elementos de A, digamos, se ponen en el que señalamos como A, Ajá. y en el B, los que señalamos como B, y en medio, donde se unen los, digamos, por ejemplo, en este caso sería 2, 3, 5 y 7 son los que se repiten, entonces esos van en el centro y digamos, Correcto. ahí digamos tendríamos que achurar todo, ¿va? Para mostrar que es unión. Ahora cuando ya es intersección, pues entonces ahí sí ya solo los Correcto. que se intersectan, entonces no sé si Con diagrama de estamos ahí. Venn. Sí. Sí, no, Ajá. está correcto, está correcto. Está correcto. ¿Cuál es la diferencia? Permítanme, les voy a compartir lo siguiente. Vamos a ver. Está- bueno, bueno, está bien. Les voy a compartir en Paint. Y bueno, lo que ustedes me dicen es lo siguiente, ¿verdad? Los círculos. Voy a regresar. Así, ¿verdad? Bueno, de este lado iría el conjunto A. Bueno, cualquiera, ¿verdad? De este lado el conjunto A y de este lado el conjunto B, ¿sí? Todos los elementos irían acá en medio. Esto quiere decir que este conjunto de medio es A unión B, ¿sí? Lo de medio es A unión B. Entonces, es correcto, ¿verdad? O sea, esto es correcto. Sin embargo, como se dieron cuenta, conlleva un poco más de trabajo. Pues no hay problema. Se puede hacer de las dos formas. ¿Qué hice yo? Lo que hice fue agarrar solo un conjunto, el conjunto que me sirve, que es el conjunto A unión B. Ese conjunto A unión B lo representé gráficamente, ¿sí? Y eso se puede hacer con cualquier conjunto, siempre y cuando lleve el nombre correcto, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de mi conjunto? A unión B. ¿Y qué es A unión B? Lo puedo pintar con este color. Esto, ¿verdad? Esto es A unión B, ¿sí? ¿Estamos? Pero, Entonces, lo que ya yo hice, según lo que me recuerdo,
Cuando yo estudié, que ahí en el centro, como dijo el profe Lizardo, que en el centro van los elementos comunes, ¿verdad? De ¿Correcto? ambos conjuntos. Y cada quien va a ir con lo que resta, por supuesto, del A y lo que resta del B. Y en el centro van los comunes. Ajá, sí, así es. Pero, licenciado, una dudita, pero no ha pintado todo porque como es unión, Ujú. Sí, sí. O sea, todos los elementos, perdón, todos los elementos pertenecen al mismo conjunto, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, tanto los del B como los del A pertenecen todos al mismo conjunto, que en este caso es A unión B, ¿verdad? Yo no estoy haciendo el diagrama de Venn de lo que hicimos, solo les estoy diciendo qué es, o sea, cómo lo representé yo, ¿sí? Si yo hubiera hecho el diagrama de Venn, pues sí, ¿verdad? Va todo pintado. Solo quiero ver qué pasa si cambio de color a esto. Ah, no, está bien. Por ejemplo, va todo pintado del mismo color, ¿verdad? En un diagrama de Venn cuando es unión, correcto. ¿Sí? Pero exacto. solo les estoy explicando cómo lo hice yo, ¿de acuerdo? ¿Qué es otra forma, verdad? No significa que esta está mal y que la otra esté bien, o que esta esté bien y la otra esté mal, sino que son formas distintas de representarlo, ¿verdad? Las dos son diagramas. Entonces, lo que yo hice fue analizar cuál era mi conjunto unión A, unión B, que sería esto del centro, claro, los elementos de A y los elementos de B, pero en conjunto todos los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. A unión B, que serían todos mis elementos, tanto los de A como los de B, que los puedo representar como un solo conjunto. ¿Sí? Bien, porque si yo lo hubiera escrito, por ejemplo, si lo hubiera hecho con diagrama de Venn y hubiera hecho esto estaría mal, ¿verdad? Porque esto no es A unión B, esto es A intersección B, ¿sí? Pero no lo hice como diagrama de Venn, sino que lo que hice fue tomar una porción de A unión B, que sería todo, así como lo dijeron ustedes, ¿verdad? A unión B, que es todo, pero lo tomé como un solo diagrama. ¿Sí? ¿Sí? Ninguna de las dos formas está mal. Las dos están bien. Ustedes pueden hacerlo de esta forma. Claro que aquí habría que escribir los números, ¿verdad? ¿Sí? Tanto del conjunto A como del conjunto B. Y se toman todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos. Tanto los que se repiten, que serían acá, como los que no se repiten, que serían cada conjunto con sus respectivos números, ¿verdad? Si quieren lo podemos hacer igual. Solo me recuerdan qué números tiene el conjunto A y el conjunto B. Que no se repitan, ¿verdad? Entre ellos. Dos, tres, cinco. Por ejemplo, tengo acá 2. Lo voy a escribir con negro. 2. Es un poco más pequeño. Podría ser. 2. 3. 5. 7. Si no mal recuerdo. Serían los números que se repiten, ¿verdad? Y en los números que no se repiten, tendríamos para A el 11 y el 13. Pues acá 11, 13. Y por acá tendríamos 1, 4, 6,
8 y 9, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí estaría también gráficamente con diagrama de Venn. ¿Sí? A unión B. Lo voy a recortar y lo voy a pegar en Word para que ustedes también tengan ese diagrama, ¿verdad? Bien, ahí está reaccionando la compu para que se pegue. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda? Creo que la unión pues es bastante sencilla, ¿verdad? Es prácticamente todos los elementos de ambos conjuntos, ¿verdad? Y claro, pueden haber otros conjuntos que también pertenezcan a la unión, ¿verdad? O que se puedan operar con unión, pueden haber más de 3 conjuntos, más de 2 conjuntos. Y se hace lo mismo, ¿verdad? Se une uno con otro de primero, luego ese resultado se une con el otro conjunto y así sucesivamente dependiendo de cuántos conjuntos existan. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? No, bueno. Entonces pasemos a la intersección de conjuntos. Les voy a compartir por acá la presentación. Y tenemos entonces que la intersección, pues es precisamente hallar esos conjuntos, esos elementos que se repiten, ¿verdad? Y colocarlos en un conjunto. ¿Sí? En este caso, pues se repiten, para este conjunto se repiten el 2, se repite también el 4, se repite también el 6. Y son los números precisamente, en este caso, impares, ¿verdad? Perdón, los números pares, que sería el conjunto B, los números pares de 1 a 10. Mientras que en el otro conjunto, ¿verdad? Tenemos los números naturales entre 1 y 7. Entonces, hagamos un ejemplo similar, ¿verdad? En este caso, comparto pantalla y tenemos intersección de puntos. Bien. ¿Cómo sería entonces la intersección de conjuntos? Primero analicemos entonces el siguiente conjunto. Conjunto D, por ejemplo, para cambiar un poco de nombre. Y van a estar, lo voy a escribir de la siguiente manera. X tal que X, ¿verdad? Es la solución X para la ecuación con la X más 2 igual a 64. ¿Sí? Esta es una y esta sería la siguiente ecuación. El conjunto E es, aquí podemos colocar otra vez X tal que X, ¿verdad? De solución
ecuación cuadrado, perdón, más 5x 6 igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿verdad? El conjunto D dice que es la solución de X para la solución aquí también de X, ¿verdad? De X a para la ecuación, para tener los mismos términos. Para la ecuación, en la primera, 4 elevado a la X más 2 igual a 64. Y en E, que es la solución de X para la ecuación de X cuadrado más 5X más 6 igual a 0. Entonces, voy a copiar estas mismas y les voy a dar ahí unos, creo que estarían bien, 7 minutos. Creo que está bien. Yo les voy a dar ahí 7 minutos para que ustedes puedan escribir o me indiquen a mí cuál sería la solución o cuál sería la forma por extensión para cada conjunto. Entonces, a partir de ahorita tienen 7 minutos y tienen la respuesta antes, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero ahí tómense su tiempo, realícenlo despacio y comentamos en 7 minutos.
Muy bien, creo que por ahí ya van a ir terminando, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que hacer es darle solución entonces a cada una, ¿verdad? Eh, a cada ecuación, ¿verdad? Ya que de esa manera podemos establecer cuál es el elemento para cada conjunto. En el caso de 4x más 2, ¿verdad? Perdón, 4 elevado a la x más 2, que es igual a 64, es una eh, función, bueno, una ecuación exponencial. En este caso, donde para obtener 64, yo entiendo que 4 debe tener un exponente 3. Entonces basta con decir que x más 2 debe ser igual a 3 para que esta condición se cumpla. Entonces, x más 2 debe ser igual a 3. Bueno, esto nos da como resultado, ¿verdad? Que x es igual a 1, ¿verdad? 1 más 2 es igual a 3. Por lo tanto, en este caso, el conjunto D tiene como elemento el número 1, ¿verdad? Como conjunto unitario. Mientras que para el conjunto E tenemos la siguiente solución. Los paréntesis es un polinomio de la forma, o una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c, donde quiero encontrar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5, ¿verdad? Ambos deben ser entonces positivos. En este caso tengo que los números son 3 y 2, ¿verdad? 3 por 2 es 6 y 3 más 2 es 5. Todo esto igual a 0. Entonces, solucionando, ¿verdad? Tengo entonces que los elementos de E van a ser para que esto me dé 0, x en el primer paréntesis debería ser menos 3, ¿verdad? Porque menos 3 más 3 me da 0, por lo tanto sería menos 3. Y en el segundo paréntesis, para que me dé 0 este paréntesis, x debería ser menos 2, porque menos 2 más 2 es 0. Por lo tanto, tengo menos 3 y menos 2. De tal manera que tengo entonces que de intersección E es igual a un conjunto vacío, ¿verdad? Porque no hay ningún número que se repita. ¿Sí? Un número que se repita. Entonces, en forma de extensión, la forma extensiva,
sería esta, ¿verdad? Un conjunto vacío, no hay ningún número que se repita. Y si nosotros lo queríamos colocar como una intersección, pero ya en su forma gráfica, por ejemplo, podríamos colocar acá, ahorita lo voy a mostrar en pantalla. Tendríamos esto. Ahorita va a aparecer en pantalla el diagrama de Venn. No habría forma gráfica para el conjunto vacío porque no escribiríamos nada, ¿verdad? Pero con diagrama de Venn se puede representar. Ahí nos aparece entonces el diagrama. Como se pueden dar cuenta, tanto el conjunto A como el conjunto B tienen sus respectivos elementos. Sin embargo, el conjunto intersección no hay ningún elemento. Bien, entonces, antes de finalizar, quisiera saber si hay alguna pregunta. Silix, sobre los temas, sobre el parcial. Ah, los temas del parcial van a ser los temas que vimos antes de este, ¿verdad? Este no se va a incluir. Teoría de conjuntos no está incluido. Solo los que vimos anteriormente, funciones exponenciales y logarítmicas. Tanto la parte teórica como la parte de ejercicios. Bien, entonces les voy a dar chance a los integrantes del grupo 4 que puedan hacer pruebas si es que lo necesitan para su presentación del día de hoy en sistematización. Les voy a dar los minutos que restan de la clase y a las 4 menos 20 voy a enviar la asistencia, así que por favor no vayan a salirse de la sesión. ¿De acuerdo? Les voy a dejar el espacio ahí a los integrantes del grupo 20, perdón, del grupo 4, unos 20 minutos aproximadamente, y luego mando la asistencia. ¿Estamos? Entonces, no vayan a salirse de la sesión, por favor. Rick, disculpe, pero el periodo termina a las 3:30. No, termina a las 45. Sí. Ya A las cambiaron de 3:30, horario. Lick. Ya cambiaron de horario. 3:30 termina. 3:30, Lick. Es a las 3:30, Lick. A las 3:30. Sí, a las 3:30 termina. Ah, yo tenía entendido que a las 45 porque, bueno, eran 2 horas de sesión. A las 3:30. Sí, pero por los 15 que, o sea, que se empieza a la 1:30, pero por los 15 que dan para el almuerzo, empieza a las menos cuarto. Muy bien. Entonces, Por la captura. bien. Entonces, de todas maneras, tienen estos 6 minutos si quieren hacer alguna prueba los del grupo 4 y entonces ya a las 30 ya les envío bueno, les voy a enviar la asistencia una vez si pueden llenarla y solo les voy a pedir si pueden activar su cámara para tomar la respectiva fotografía.
Bien, muchas gracias. Ya pueden apagar su cámara. Y ya envié la asistencia entonces ahí los mensajes de Zoom para que puedan llenar la asistencia. Llénenla, si tienen alguna duda me pueden decir. Y nos vemos entonces a las 4:30. ¿Dónde mandó la asistencia, Lick? No hay nada en el chat, Lick. ¿En el chat? No, todavía no. Ah, ahí está. Creo que ya. Gracias. Muy bien. Vaya, Juliancito. Pero hace falta la más importante, la mami de Juliancito. Y el papi de Juliancito. Hace falta. ¿Y quién era el otro? El papi Ángel. Allá arriba. Y uno que se llama el Colocho. Después solo nada más que ahorita estoy ya finalizando aquí dijera. Hola, buenas. Adelante, pase usted adelante. Vaya, mija, gracias. Ahí, mire, llenando asistencia. Ahí está, mire, Juliancito.